voz del séptimo ángel: cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre todo. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Vamos a orar. Padre, danos sabiduría para entender esta porción de la Escritura. Hay un mensaje aquí para nosotros. Ayúdanos a entenderlo, que eso crezca, aumente nuestra fe, pero también que produzca temor, compasión, y que podamos, Señor, tener el deseo, el ánimo para seguir siendo fieles a ti. Por favor, Dios bendice el estudio de esta tarde, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a hablar sobre el misterio de Dios se cumple. Ya vimos, hermanos, que primero se abrieron 7 sellos, si lo recuerdan, ¿verdad? Dentro del séptimo sello se hallaban 7 trompetas. Y dentro de la séptima trompeta vamos a encontrar las 7 copas del juicio fulminante o el juicio de Dios. Entonces, fíjese el patrón, lo que le estaba diciendo. Se abrieron 7 sellos y dentro del séptimo sello estaban las 7 trompetas. Y dentro de la séptima trompeta se encuentran las 7 copas, que es el juicio final de Dios sobre la tierra. Entonces, en Apocalipsis encontramos 3 grupos de 7, ¿verdad? 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y todos ellos se encuentran estructurados de la misma manera. Se presentan primero en divisiones de 4. Si usted recuerda Apocalipsis capítulo 6, vaya conmigo. Primero el Señor destapó 4 sellos que eran juicios muy similares, ¿verdad? Estaban representados esos sellos por un caballo blanco. El segundo, el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, era un caballo bermejo. El tercer sello, como dice el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oía al tercer viviente que decía: ven y mira, y miré aquí un caballo negro. Y luego el cuarto sello, versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Entonces, siempre hay 4 primeros sellos, ¿verdad? Seguidos de 3. Entonces, hubo 4 sellos que luego los últimos 3 sellos se abrieron, y el séptimo sello abrió paso a las 7 trompetas. Ahora, ya hemos visto o vimos en el capítulo 8 que hubo 4 trompetas seguidas por las últimas 3 trompetas, y la última trompeta siempre abre paso abre paso a las 7 copas, ¿verdad? Y el libro Apocalipsis está estructurado de la misma manera. Ahora, entre el sexto y el séptimo siempre hay una pausa. Usted léalo. Antes de que se abra el séptimo sello, o antes de que se toque la séptima trompeta,
o antes de que se derrame la séptima copa, hay una pausa después del sexto, ya sea el sexto sello, ya sea la sexta trompeta, ya sea la sexta copa. Hay una pausa. Usted estúdielo, véalo, ¿verdad? Y está dividido en esas, se abrieron los 4 primeros sellos que eran muy parecidos, y luego eso dio lugar a los últimos 3 que también son distintos de los primeros 4, pero entre el sexto y el séptimo hay una pausa. En el caso del sexto sello y el séptimo sello, la pausa se hace en el capítulo 7, cuando la Biblia nos habla de los 44, de los 144,000 y de una multitud que estaba en el cielo. Entre los juicios, el Señor da una pausa para hablar de algo de esperanza, para dar algo de aliento a los justos. Ahora, fíjese, entre la sexta trompeta y la séptima trompeta, igual hay una pausa. Y esa pausa, hermanos, la encontramos a partir del capítulo 10 hasta, aquí lo tengo anotado, lo encontramos en el capítulo 10. Sí, bueno, ahí usted búsquelo, ahorita no lo encuentro, pero es una pausa, ¿verdad? Entonces, ya la pausa que hace aquí el escritor o Juan, ordenado por el Señor, tiene como propósito alentar y consolar al pueblo de Dios en medio del furor de los juicios. Es un respiro. Es un momento, hermanos, en el que Dios puede consolar a su pueblo. Estos descansos sirven para recordarle al pueblo de Dios que Él sigue siendo soberano, que su pueblo no ha sido olvidado y que van a salir victoriosos, ¿verdad? Usted véalo, y hay una pausa, y entonces en el capítulo 10 vamos a ver esa pausa que se hace entre la sexta trompeta y la séptima trompeta, ¿sí? Y así está estructurado el libro de Apocalipsis. Y eso le puede ayudar a usted al momento de leerlo, al momento de estudiarlo, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, los primeros 3 capítulos nos hablan del tiempo de la iglesia. El capítulo 4 y 5 nos hablan de una visión del cielo después del rapto de la iglesia, pero a partir del capítulo 6, el Señor habla sobre el tiempo de la tribulación. Y la tribulación, el Señor es cuando derrama su ira sobre la tierra, dándole a la gente oportunidad de que se arrepientan. Y entonces se destapan primero 4 sellos, y luego que son muy parecidos, y luego se destapan 3 sellos que también son parecidos, pero entre el sexto y el séptimo sello hay una pausa. Y luego se tocan 4 trompetas que son muy parecidas, y luego se tocan las últimas 3 trompetas, pero entre la sexta y la séptima trompeta también hay una pausa. Y vamos a estudiar conforme lleguemos que se van a derramar 4 primeras copas que son de la ira de Dios, y luego las últimas 3, y entre la sexta y la séptima copa también se hace una pausa. Y dije, la pausa que se hace es con la intención de animar, de un respiro, de un descanso, para recordarle al pueblo de Dios que Dios sigue siendo soberano, ¿verdad? Que Él gobierna. Entonces, esa es la estructura, es la organización detrás de cada uno de estos juicios, perfectamente diseñados por Dios. Ahora, en el capítulo 10
nos encontramos en el más extenso de estas pausas. Es el que se sitúa entre la sexta y la séptima trompeta, que va desde el capítulo 10 hasta el capítulo 11, 14. Si lo dice allí, lea el versículo 14, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Y entonces dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Ok? Ahora, entonces, todo esto, hermanos, es para recordarle a los lectores que Dios sigue siendo soberano, que el pueblo de Dios va a salir victorioso, que el infierno no triunfará. Dios está usando al diablo, hermanos, a los ángeles caídos, aún para infligir dolor y tormento en los hombres que no se han arrepentido. Porque mire, el mundo para este tiempo, hermanos, ya va a estar invadido por demonios que han brotado del mismo infierno, del pozo del abismo. El pecado ha alcanzado niveles nunca imaginados en la historia de la humanidad. Vaya conmigo al capítulo 9, dice allí versículo 20, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, y fíjese, ni dejaron de adorar a los demonios. O sea, en ese tiempo, hermanos, todo esto de culto al Satanás y a invocación de espíritus, demonios, va a ser algo abierto, va a ser una religión practicada. Y dice, no se arrepintieron de adorar demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce. Dice, versículo 21, ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, el mundo, hermanos, va a vivir, o sea, terriblemente, con sodomía, en hechicerías, en hurtos. O sea, no va a haber ley, va a haber un desorden, va a haber un caos, van a haber demonios, molestando a la gente. Y hermanos, y los cristianos necesitan recibir el consuelo de saber que aunque todo esto esté pasando, hermanos, Dios sigue estando bajo control. Dios sigue estando bajo control. Dios está permitiendo esto para traer a la gente al arrepentimiento. Porque como lo enseñé la semana pasada, dice allí el versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, dice, ni aún, que dice, así se arrepintieron. ¿Sabe por qué hace este comentario? Porque los que murieron, dijimos que la muerte en el capítulo 9, hermanos, en el versículo 5 y 6, dice que la muerte se había escondido por un tiempo. ¿Sí lo recuerda? Los hombres querían suicidarse, querían quitarse la vida, pero la muerte había huido de ellos. Pero ahora la muerte regresa y Dios permite que una tercera parte de la población muera. Para ese entonces, hermanos, leyendo los comentarios, hermanos, la mitad de la población, más de la mitad de la población que ahora existe, ya habría muerto para ese entonces. Imagina. Si hoy somos 8,000 millones de habitantes, para ese entonces ya habrían sido 4,000 millones. Imagínense. O sea, por eso, hermanos, aún, o sea, gente, no va a haber lugar de cómo enterrar a tanta gente. O sea, va a ser terrible. Pero el comentario que hace Juan es que dice, ni aún así se arrepintieron. ¿Sabe por qué?
porque la gente que murió, yo creo que Dios les quitó la vida porque ellos sí se arrepintieron. Estos quedaron con vida porque ni aún así se arrepintieron. Y vamos a ver más adelante, hermanos, que todavía estas gentes que quedan con vida, todavía no se arrepintieron muchos de ellos. Dios está dando lugar al arrepentimiento. Ahora vaya conmigo al capítulo 10. Dice allí el versículo 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Ahora fíjese, ¿cuándo fue la primera vez que apareció el arco iris? Después del diluvio. ¿Y qué era? Una señal de la misericordia de Dios. Una señal, hermanos, de que aunque Dios destruyó al hombre con el diluvio, Dios dijo, nunca más lo volveré a destruir. Pero era una señal un pacto entre Dios y Noé, pero era una señal de misericordia, de que dijo el Señor, a pesar de la maldad del hombre, yo no los voy a volver a erradicar de la tierra. ¿Verdad? Hizo un pacto, Señor. Y entonces aquí vemos, hermanos, otra vez el arco iris como una señal de la misericordia de Dios. Y hermanos, cuando Dios trae juicio, como dije, lo he estado enseñando a lo largo de este estudio, cuando Dios trae juicio, hermanos, no solamente es por castigar. La razón que Él trae un juicio es para producir arrepentimiento. Esa es la razón de la disciplina bíblica. La disciplina correcta no es nada más castigar por castigar, es mostrar misericordia para que haya arrepentimiento. Ese es el principio bíblico. Vaya conmigo a Hebreos, déjeme se lo enseño. Hebreos capítulo 12. Versículo 5, Hebreos 12:5, y dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La disciplina, el juicio de Dios siempre tiene como propósito producir arrepentimiento, un cambio. Y eso es lo que vemos aquí en Apocalipsis. Hermanos, Dios está empujando a la gente hasta un límite por medio de sus castigos para que se arrepientan. Ahora, pero dice aquí, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces, y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y que dice, y no las escribas. Ahora, hermanos, no podemos nosotros saber qué es lo que se dijo, porque la Biblia claramente dice, no lo escribas. Ahora, pero ¿qué podemos aprender de esto? Que debemos estar siempre listos para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque dice el versículo 4,
cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a ¿qué? A escribir. No solo fueron sonidos, fue algo, un mensaje que estos truenos estaban transmitiendo, ¿verdad? Porque dice que Juan escuchó, no nada más fue un ruido, sino fue un mensaje y él estaba dispuesto a escribir, porque eso es lo que el Señor lo mandó a hacer. Juan escuchó el mensaje e iba a escribir, porque Dios lo llamó a eso. Mire lo que dice ahí en el capítulo 1. ¿A qué lo llamó Dios a Juan? Dice Apocalipsis 1, dice, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y dice, yo que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dice, Dios lo llamó para que él diera testimonio. Y mire lo que dice en el versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Juan estaba haciendo su trabajo. Y hermanos, Dios lo escogió para que él no dejara caer en tierra las palabras de Dios. Juan fue escogido por Dios para que él fuera un testigo de lo que Dios estaba hablando, de lo que Dios estaba revelando. Dios lo escogió para escribir este libro tan importante. Y hermanos, por eso es que Juan, allí en el capítulo 10, versículo 4, dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba ¿a qué? A escribir. Y eso a mí me llamó tanto la atención, hermanos, porque Juan estaba listo para hacer su trabajo. Yo iba a escribir y fue Dios mismo quien le dijo, ¿sabes qué? Eso está sellado, no lo escribas. Ahora, hay cosas, hermanos, que Dios ha revelado y hay cosas que Dios ha decidido mantener en secreto. Y nunca debemos especular, ni debemos perder el tiempo tratando de descifrar o entender algo que simplemente Dios ha dicho está sellado. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 29. Vaya a Deuteronomio 29. Hoy en día, hermanos, la gente especula. Dios ha sido claro en muchas cosas, y en lo claro que Dios ha hablado a veces no hacemos caso, pero sí la gente le gusta estudiar lo misterioso, lo que tratar de descifrar algunas cosas, ¿verdad? Que la Biblia enseña. Y mira, el cristiano no es llamado a hacer eso. El cristiano es encargarse a obedecer lo que Dios ha sido claro en revelar en su palabra. Mire lo que dice Deuteronomio 29:29. ¿Lo tiene? Las cosas secretas pertenecen ¿qué? A Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son ¿qué? Para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dice Dios, tú nada más encárgate de lo que yo he revelado. De lo que no he revelado, ni te preocupes en descifrar o en entender, porque es algo que está sellado. Dios por eso le dijo a Juan en el capítulo 10, verso 4, sella las cosas que dijeron los truenos, no las escribas. Es un secreto. Son cosas que Dios ha decidido mantener en secretos. Hay cosas que Dios nos revela claramente para que las obedezcamos. Y dice, y en eso quiero que te ocupes. En eso quiero
que pases tu tiempo obedeciendo lo que yo te he revelado. Dice Deuteronomio 29, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No debemos perder el tiempo tratando de descifrar cosas que Dios no ha sido muy claro. Más bien debemos ocupar nuestro tiempo obedeciendo las cosas en las que Dios sí ha sido muy claro. ¿Hay cosas en la Biblia que Dios ha sido claro, hermanos? Sí. Ese es lo que debe ocupar nuestro tiempo. Hoy en día la gente está tratando de descifrar. Sí, y sí, a veces lo hacemos. ¿Quién será el anticristo? ¿O quién, qué significa esta guerra? ¿O qué? No, eso no. Eso son cosas que le pertenecen a Dios, como el Señor mismo le dijo a los discípulos en Hechos 1. Dijo, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel? No les toca a ustedes saber los tiempos. Jesús les dijo, a ustedes no les toca saber eso. Entonces, hermanos, hay cosas, y sobre todo por el ambiente en el que estamos viviendo, debemos orar. Debemos, Señor, decir, Señor, ven pronto. Debemos pedir la salvación de nuestros familiares. En eso debemos ocuparnos, pero en las cosas que Dios no ha sido claro, hay que dejárselo al Señor. Ahora, fíjese, y el hombre, como seres humanos, siempre tenemos esa manía de conocer, ¿verdad? Somos, no, para no decirle chismosos, somos, ¿cómo se llama? Somos, pues sí, curiosos, ¿verdad? Y tenemos espíritu de investigador, de curiosidad. Pero dice el dicho, bueno, no lo dice la palabra, pero la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado, hermanos, porque a veces no es bueno saber, no es bueno enterarse de todo. Hoy en día, miren, hermanos, y es triste, pero hay incluso pastores en las redes sacando cualquier cosa, cualquier chisme, y se quieren enterar de todo. Y hermanos, realmente yo he decidido, yo lo aprendí, a veces no es bueno enterarse de todo. A mí no me gusta enterarme de lo que sucede en otras iglesias, la verdad no me gusta. ¿Sabe por qué? Porque me afecta mi corazón, afecta mi relación con Dios, afecta el que a lo mejor si me encuentro con cierta persona ya no la veo igual, porque ya alguien más contaminó mi corazón con comentarios, y yo lo menos que pueda saber, solamente quiero saber lo necesario, lo que si es que me toca saber de algo, yo nomás quiero saber lo necesario, no quiero saber más, porque eso daña el corazón. Porque mire, o sea, el Señor me habló leyendo este versículo. O sea, Juan iba a escribir, él estaba listo para hacer su trabajo, pero el Señor le dijo, hey, pero eso no lo escribas. No quiero que nadie lo sepa. O sea, hay cosas, hermanos, que Dios se reserva el derecho, como dice, el derecho, ¿verdad? Y mire, vaya a otro versículo aquí en la Biblia, Juan capítulo 21. A veces tenemos ese espíritu. Juan 21. Mire, versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús.
el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Y quién era este discípulo? Pues Juan, ¿verdad? El mismo que está escribiendo el libro. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús en forma de curiosidad, ¿verdad? En forma de investigador. ¿Qué le preguntó Pedro al Señor? Señor, ¿y qué de este? Y mire la amabilidad con el que el Señor le responde. Versículo 22, Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, pues ¿qué te importa? ¿Qué dijo? Que a ti, sígueme tú. Sígueme tú. ¿Por qué preguntas por Juan? Tú sígueme. ¿Por qué quieres saber de Juan? Eso te va a perder, te va a hacer quitar tiempo de tu vida. Eso te va a dañar quizás tu corazón. Si yo te digo lo que tengo para Juan, a lo mejor te vas a desinflar porque vas a pensar que no es justo. O vas a pensar: oh, qué tan poquito. Porque nosotros así juzgamos. Y el Señor le dijo: sabes, a ti no te importa lo que yo haga con Juan. Tú preocúpate por seguirme a mí. ¿Sí me entienden, hermanos? Y luego entonces dice, versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Fíjense, rápido se corre el chisme y se transgiversa el chisme. ¿Sí se da cuenta? Y no es de mexicanos, es de Oriente también, de aquel lado del mundo. El dicho se corrió. No, pues Dios le dijo a Pedro que Juan no iba a morir. ¿Tú crees? ¿Sí lo oyetes? Dijo. El dicho se corrió. Que aquel discípulo no habría de morir, pero fíjese, pero Jesús no le dijo que no moriría. Sino, Pedro, a ti no te importa lo que yo tengo para Juan, eso no, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Sí me entienden, hermanos? Es por eso, yo esta verdad, yo la he entendido desde hace mucho. Yo no quiero enterarme. Yo no necesito saber lo que pasa con fulano, lo que pasa con sutano. No quiero y no necesito enterarme, porque eso me afecta a mi corazón. El Señor dice: sígueme tú. Porque aparte los chismes siempre se van a transgiversar de una boca a otra boca. Aunque por más espiritual o por más que la persona podamos decir es confianza, no. El dicho se extendió y se extendió de mala manera, fue entendido de una mala manera y se extendió de mala forma, y eso no fue lo que el Señor quiso decir en realidad. ¿Sí entiende? Entonces Juan está a punto de escribir y le dice: ¿sabes qué? Eso yo no quiero que lo sepan todavía. A su tiempo lo van a saber. A su tiempo van a entender las cosas. ¿Y sabe qué, hermanos? Hay cosas que pasan y ahorita no las entendemos. ¿Sabe cuándo yo he entendido que las entendemos? Años más adelante. Yo quiero animarles a que lo que Dios se reserva, a lo que Dios se guarda, déjaselo en las manos del Señor. Déjaselo a Él, deja que Él obre. Hay gente que siempre cuestiona por qué el Señor hace esto. Y tratan de entender y tratan de explicar, pero el Señor no quiere que nos concentremos en cosas que Él ha decidido guardar silencio. Él nos pide que nos concentremos y que obedezcamos las cosas en las cuales Él ha sido claro en revelarnos. Él ha sido claro en que Él quiere que yo lea mi Biblia, quiere que yo ore, quiere que yo gane almas,
quiere que sea fiel a la iglesia, quiere que sea de buen testimonio, quiere que ame a mis hermanos en Cristo. Eso es lo que debe ocupar mi tiempo, no cosas que no valen la pena. Y hermanos, no es que el Señor esté incitando nuestra curiosidad. Usted a veces se ha encontrado, ¿verdad?, con gente que dice, ¿escuchaste de fulano, de sutano? Y luego dice, pero disculpe, pero no te puedo decir. No, no es lo que el Señor está tratando de hacer ahí en Apocalipsis 10. Él está tratando, hermanos, de ayudarnos a entender que hay cosas que Él no revela. Ahora, cuando Dios revela, tiene un propósito. Ahora, fíjese, vaya conmigo a Apocalipsis 10. Versículo 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Dijo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, ¿qué dice? El misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Hay cosas, hermanos, que toman más tiempo para que las entendamos. Y como ya estudiamos esta palabra misterio, lo hablamos en el estudio de Primera de Corintios. Un misterio, hermanos, es algo que no es algo místico, no es algo que tiene códigos secretos. Un misterio es algo que solo puede llegarse a saber por revelación divina y se hace saber de una manera y un tiempo señalados por Dios. Por ejemplo, lo vimos que hay los misterios del reino, ¿verdad? No toda la gente entendía los misterios del reino. La Biblia habla del misterio de la iglesia judío-gentil, el misterio del Espíritu Santo que mora en el creyente, el misterio de Dios. O sea, son cosas que solamente se pueden entender por revelación divina. Ahora, vaya conmigo a Romanos capítulo 16. Versículo 25. Me voy a poner acá, hermanos, porque me está dando el sol en la cara. Romanos 16 dice, y aquel que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, ¿sí? O sea, a la gente del Antiguo Testamento se les mantuvo ocultas ciertas verdades, ¿sí? Abraham, David, Moisés, no entendían que el Dios se haría carne. Dice primera de Timoteo, el misterio de qué? El misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Abraham, Moisés, David no entendían que Dios iba a tomar forma de hombre en Jesucristo. Eso ellos no lo entendían. No entendían que Dios iba a formar a un pueblo
llamado iglesia y lo iba a formar tanto de judíos como gentiles. Eso no lo entendían, era un misterio para ellos, no lo habían entendido. Ahora nosotros entendemos todos esos misterios, nos ha sido revelados por Dios en el tiempo que Dios decidió y de la manera en que Dios decidió revelarnos esos misterios. ¿Sí me entiende? O sea, no somos los únicos, hermanos, a los que se nos han ocultado cosas. O sea, se da cuenta, miren. O sea, yo lo que entiendo con todo esto es de que a veces sí somos muy la gente. ¿Y por qué? ¿Se ha escuchado a gente que cuestiona? ¿Y por qué permite Dios esto? ¿Y por qué esto de otra forma? Y sabe que esa gente está dañada en su corazón. Y desgraciadamente nunca llegan a entender la palabra de Dios porque sus preguntas no vienen de un corazón limpio y sincero, sino de un corazón sucio y morboso. Dios ha decidido, pero mire el versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan ¿qué? A la fe. Lo que Dios ha revelado, eso quiere Dios que obedezcamos. El misterio de Dios se va a cumplir, dice Apocalipsis. Lo que Dios quiere revelar, Él lo revela. Lo que Dios quiere ocultar, Él lo oculta. ¿Sí entendemos? Y eso, hermanos, debe de entrar en la mente de un cristiano. Un cristiano solamente debe ocuparse de las cosas que no entiende de la palabra, que están claramente dichas en la Biblia. O sea, hay verdades allí que sí tenemos que entender. Pero hermanos, hay cosas que Dios ha decidido ocultar. Ahora, fíjese, versículo, Efesios capítulo 3. Efesios 3. Vamos a leer versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, dice, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, que Dios iba a crear un nuevo cuerpo, un nuevo pueblo de la iglesia judío gentil. Es el misterio del cual Pablo está hablando. Pero dice, este misterio fue oculto a generaciones pasadas, pero ahora nos es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y sabe qué, hermanos? Las cosas de Dios se van a manifestar. ¿Por qué? Porque Dios tiene su tiempo. Un día vamos a saber qué fue escrito en ese librito, o qué fue lo que dijeron los ángeles, los 7 truenos que emitieron sus voces. Ahorita es un misterio para nosotros. ¿Sí lo entiende? Dice versículo 7, sino que en los días, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta,
el misterio de Dios, ¿qué dice? Se consumará. Como Él lo anunció ahora a sus siervos los profetas. Vendrá un día, hermanos, cuando los misterios de Dios serán aclarados. Todas las preguntas van a ser contestadas. Ahorita hay cosas que están ocultas y así debemos aceptarlo, ¿sí? Debemos nada más ocuparnos de lo que Dios ha sido claro. Ahora, con esto termino. Versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Se le ordena a Juan que coma el librito. Ahora, esa palabra librito es un libritito bien chiquito. Esa es la palabra. Ahora, no es algo nuevo para un profeta el que Dios le ordene que coma el rollo, que coma las palabras de Dios. Muchos de los siervos de Dios, antes de profetizar, han tenido que comer la palabra de Dios. Ahora fíjese, vaya a Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3. Vaya, capítulo 2, versículo 7. ¿Lo tienen? Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas o maldiciones y lamentaciones y ayes. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Y hermanos, necesitamos entender que nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios. O sea, el que no se alimenta de la palabra de Dios es débil, se va a desanimar, se va a extraviar, se va a perder, se va a ir con la corriente del mundo. Es lo que Dios le dijo a Ezequiel: ¿sabes qué? Tú estás en medio de un pueblo muy rebelde y ellos te van a querer convencer de sus extravíos, pero Ezequiel, come mis palabras, llénate del rollo, llénate de mis palabras. ¿Y sabe qué, hermanos? Por eso dice que Dios le ordenó a Juan, igual, come las palabras de este libro. Dijo: va a ser dulce en tu boca, pero va a amargar tu vientre. Y hermanos, el que no se alimenta de la Biblia es débil. Es por eso que hoy en día hay cristianos desanimados, hay cristianos extraviados, hay cristianos perdidos, hay cristianos caminando con el mundo, hay cristianos, hermanos, que no resisten la prueba porque no están alimentados de la palabra de Dios.
La palabra de Dios, hermanos, es nuestro alimento espiritual. Y sabe, debemos aceptar la dulzura, pero también la amargura que la palabra de Dios trae a nuestras vidas. Hoy en día, la gente solamente selecciona aquellas partes de la Biblia que son dulces. ¿Sí? Oh, quieren escuchar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quieren escuchar, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh, el Señor es un poderoso gigante, Él te sacará del pozo de la desesperación. Él proveerá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Todo eso, lo dulce de la palabra, lo queremos escuchar, pero no queremos experimentar lo amargo que muchas veces la Biblia es a nuestras vidas. Quieren sabiduría, pero no quieren aceptar las advertencias. Quieren promesas, pero no quieren los castigos. Quieren éxito, pero no quieren el sacrificio. Quieren el cielo, pero no quieren arrepentirse. Quieren a Jesús como Salvador, pero no lo quieren como el juez, como el amo, como el Señor, como el que dirige nuestras vidas. Y hermanos, el Señor le dijo a Ezequiel también: come lo que hayas. No solamente lo dulce, sino a veces la palabra de Dios va a traer amargura a tu vida. ¿En qué sentido? De que la palabra de Dios, cuando un cristiano la escucha, la palabra de Dios es exigente, la palabra de Dios es celosa, la palabra de Dios es justa, la palabra de Dios condena, la palabra de Dios castiga, la palabra de Dios me muestra mis pecados, la palabra de Dios, hermanos, cuando yo soy expuesta a ella, a veces, y entiendo mis errores, entiendo mis fallas, a veces va a traer amargura y dolor a mi vida. Y dice el Señor: come no solamente lo dulce, acepta también lo amargo. Lo amargo. No puedes escoger lo dulce y hacer a un lado lo amargo. Necesitas comerlo todo. Eso es lo que le dijo Dios a Ezequiel. Mire, vaya, estamos ahí en Ezequiel. Ezequiel 3. Versículo 1, me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas. ¿Por qué? Versículo 10 del capítulo 2, lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Dios le dijo al profeta: no importa si al pueblo le gusta o no le gusta. Tú no puedes escoger lo que te gusta hablar o lo que te conviene, Ezequiel. Tú tienes que hablar lo que yo te ordeno que comas. Por eso come este libro. Y dijo: escuchen o dejen de escuchar. Come mis palabras y predícalo. Predícale al pueblo lo dulce como lo amargo. Si queremos ser cristianos, en este caso, hermanos, yo quiero ser un mensajero efectivo. Debo dirigir el mensaje antes, debo comer el mensaje de parte del Señor. Mire, vaya conmigo a Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15. Jeremías está desanimado porque se siente un profeta fracasado. Nadie se ha arrepentido durante su ministerio. Y el Señor viene y lo anima y le dice en el capítulo 15, verso 15: tú lo sabes, oh Jehová,
Acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti mismo, de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras. ¿Y qué dice? Y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Pero dijo: conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Este predicador estaba experimentando lo dulce y lo amargo de la palabra. Dice: fueron halladas tus palabras y las comí, y a mí me fue por gozo y me fue alegría, porque tu nombre se invocó sobre mí. Pero dice, pero después me senté en compañía de burladores. Y dice, perdón, no me senté en la compañía de los burladores, pero dice, pero fue perpetuo mi dolor, mi herida desahuciada no admitió curación. Hermanos, porque él se sentía destruido por causa de la profecía que Dios le había dado. El pueblo lo quería matar, lo echaron en un pozo, lo dejaron allí morir de hambre por el rechazo que tenían a sus palabras. Y Jeremías se sentía triste, pero el Señor le dijo: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Hermanos, necesitamos comer la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos. El misterio de Dios se cumple. Hay cosas que Dios decide mantener en secreto y que no es el tiempo para que las conozcamos, porque Dios quiere que nos enfoquemos en lo que ya está revelado. Hay cosas Dios va a revelar en su tiempo, pero lo que sí Dios nos dice, como le dijo a Juan: come las palabras, porque es necesario que profetices todavía. ¿Y sabe qué, hermanos? Si queremos ser la boca de Dios, si queremos ser un instrumento de Dios, necesitamos alimentarnos de este libro. Este libro es palabra. Este libro es el alimento del creyente. Y el Señor sigue diciendo: come mis palabras. Aliméntate de este libro. Vamos a orar. Padre,